que sería el primer verso del capítulo 17, o en la Torá ortodoxa sería el 16 del 17. Dice: Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelíes y toma de ellos un bastón por cada tribu, por linaje paterno, 12 bastones entre todos los jefes, por sus tribus paternas. Escribe el nombre de cada uno en su bastón. Esto, empezando por acá, vean cómo dice que escribirán los nombres de cada uno de los jefes de las tribus en los bastones. Entonces, cada bastón con el nombre del dueño, de la persona. Y se acuerdan que hemos visto que cuando Moshe se le dio la vara para que fuese a hacer las plagas en Egipto, la vara viene siendo la representación del nombre del Mesías, que es lo que nos da la autoridad para en sí hablarle a los espíritus, demonios, ángeles, naturaleza, etc. Entonces nosotros tenemos el nombre que viene siendo la autoridad que Yahweh nos regala a través de Yahushua, y ese nombre es como una vara, en el sentido de que la vara representa autoridad. También la vara se usaba para pastorear, como el nombre del buen pastor. La vara también se usa para castigar, como el hecho del que rechaza al buen pastor. La vara también se utiliza para medir, así como Yahushua, que es la palabra, es la que nos ayuda a medir lo que es correcto y lo que no. Ahí vemos cómo se le ponía el nombre en el bastón o en la vara, lo cual muestra la conexión de la vara de autoridad con el nombre, y es el nombre del Mesías el que nos da autoridad. Aquí esto lo está por hacer Yahweh por lo que sucedió en el capítulo anterior con Koraj, para que ya no se repita un evento como el de Koraj y no haya duda de a quién le dio Yahweh el sacerdocio, después de que ya lo había mostrado, pero para generaciones futuras decide hacer esto que estamos por ver. Algo particular que yo he estado pensando, me ha estado dando vueltas mucho en la cabeza, es por ejemplo el hecho, ya que dijo eso, de que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era levita y estaba con Elisheba, y Elisheba era familia de Miriam. Entonces he pensado que quizá por ahí haya algo levita, pero la genealogía que está en la escritura, por si algo, es la de Yahudá, ¿verdad? Obviamente, que es la de Yosef. Pero sí representa a Yahushua por ser el sumo sacerdote, de eso sí no hay duda. Entonces, o sea, todavía se da, pero no por la genealogía. Entonces decía, me devuelvo, Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelíes y toma de ellos un bastón por cada tribu, por linaje paterno, 12, y vean cómo dice por linaje paterno. Era a través del padre que se recibe, es a través del padre que se recibe el honor de X cosa. Y lo digo así porque recuerden que ellos eran 12 tribus de 4 mujeres, pero de un hombre. Jacob con 4 mujeres tuvo a 12. Ahora esos 12 tuvieron hijos, y aquí dice, de los que vienen por el papá van a ser los jefes, porque se daba que también tuviesen varias esposas en algunos casos. También digo eso porque esa es la razón por la que tanto Mateo como Lucas revelan la genealogía de Yahushua a través de Yosef. A pesar de él venir de una virgen, quedó como hijo de Yosef porque Yosef se casó con Miriam. Entonces Yosef le dio el nombre a Yahushua en el sentido de el apellido, y por eso era Yahushua ben Yosef, que ese sería el apellido. Y así lo registraron en el templo. Entonces en el templo y ante la ley, Yahushua quedó registrado como hijo de Yahudá, aunque la genética que venía, ¿verdad?, era la de Miriam en lo que respecta a carne. Entonces decía, háblales a los israelíes y toma de ellos un bastón por cada tribu, por linaje paterno, 12 bastones entre todos los jefes, por sus tribus paternas. Escribe el nombre de cada uno en su bastón. Llamó TikTok al Mateo. Entonces, 18. En el bastón de Leví escribe el nombre de Aarón.
Ven aquí lo que decía ahora. Vean que es el bastón de Leví, la tribu de Leví. Pero dice, póngale a Aarón, porque Aarón está por encima de todos los levitas. Como Yahushua vino con el orden de Melquisedec, que está por encima del sacerdocio levita, que era el que tenía aquí Aarón. Aarón quiere decir el que trae luz, ¿verdad? Y es el sumo sacerdote. Yahushua es el sumo sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec. Y obviamente él dijo, yo soy la luz. Entonces con su venida trajo luz, por supuesto. Entonces, en el bastón de Leví escribe el nombre de Aarón, pues debe haber un solo bastón por cada jefe de tribu paterna. Ponen aquí un paréntesis. A pesar de que los levitas fueron divididos en familia sacerdotal y familia levítica, son la misma tribu. Dice el 19. Coloca en la tienda, o colócalos en la tienda del encuentro, la tienda de reunión, Ohel Moed, ante el arca del testimonio. Recuerden que el arca representa, o es el trono de Yahweh en la tierra, lo que representa lo físico. Era un asiento para el Todopoderoso, por eso tenía querubín para respaldar y brazos. Y dentro de la caja estaba el pacto, o sea, las tablas del pacto. Y a partir de acá iban a meter esta vara y el maná que estaba en miel y una copia de la Torá. Eventualmente solo quedaron las tablas. Dice, en el bastón de Leví escribe el nombre de Aarón, pues debe de haber un solo bastón por cada jefe de tribu paterna. Colócalos en la tienda del encuentro ante el arca del testimonio. Entonces esto es para que los presenten ante Yahweh, y Yahweh que está en el arca de testimonio, de cuál es el sumo sacerdote, de una manera milagrosa. Ante el arca del testimonio, donde yo me reúno con ustedes. Donde yo me reúno con ustedes. El bastón del hombre que yo elija florecerá. El bastón, aquí en hebreo dice, y sucederá que el hombre que yo escoja, su vara, su cetro, florecerá. De esa forma haré que cesen las quejas de los israelíes contra ustedes. De esa forma haré que cesen las quejas de los israelíes contra ustedes. Refiriéndose a que, al haber ya un antecedente, un milagro tan grande como una vara que después de haber estado cortada por tanto tiempo de la tierra, de repente floreció, eso sería un milagro suficiente para que cualquier persona que se atreviese a decir, pero ¿por qué Aarón es el sumo sacerdote? Saque la vara. ¿Se va a poner en varas? Tráigame la vara. Y le enseñaba la vara y decía, sí, tiene razón. Entonces la idea era que ni siquiera, o sea, a través del testimonio que daría la vara, que ni siquiera se levantara a nadie diciendo, pero ¿por qué Aarón? Como lo hizo Coraj, por no haber un antecedente. Y esto lo comparan con un hombre, bueno, un rey como Yahweh, que a un amigo suyo, como Aarón, le dio una tierra de regalo, como le dio el sacerdocio de regalo a Aarón. Y después de darle la tierra, no firmó nada, no le dio ningún papel, porque dijo, somos amigos, no le tengo que dar nada, es suyo, agarre la tierra. Pero después de un tiempo llegó un hombre, se metió en la tierra y dijo, esta tierra es mía. Entonces ahí fue donde el rey dijo, ay, ahora sí voy a tener que darle un contrato para poder sacar al otro. Entonces, para poder sacar al otro que está poniendo quejas, le voy a dar en letra que esa tierra es de mi amigo. Entonces, por eso escribió Yahweh en la Torá, el sacerdocio es de Aarón. Vean lo que pasó, una vara floreció. Entonces dice, el bastón del hombre que yo elija florecerá. Vean cómo dijo, al principio pónganle nombre. La vara y el nombre en esa vara representa la autoridad de ese hombre que tiene ese nombre. La vara que llevaba Moshe representa el nombre de Yahweh, así como el testigo como Moshe lleva el nombre de Yahushua. Y al principio digo Yahweh porque Yahweh es el nombre que le reveló a Moshe, recuerdan, para hacer todos los milagros y dar a conocer su nombre a través del mundo.
pero ahora nosotros tenemos el nombre de Yahushua, que por nosotros ser, bueno, a diferencia de Yahushua que nunca pecó, entonces él directamente a Yahweh le pide lo que sea y lo recibe. Pero al nosotros necesitar del sacrificio de Yahushua, entonces nosotros a través del nombre de Yahushua tenemos la autoridad que Yahushua dejó disponible para nosotros a través de su sacrificio. Entonces, Aarón es el sumo sacerdote terrenal y Yahushua es el sumo sacerdote celestial. A la vara de Aarón le ponen el nombre a Aarón, que trae la luz. Entonces, la vara del sumo sacerdote celestial traería el nombre Yahushua, Yahweh salvación. Pues se conecta, pero es como, viene siendo como, o sea, sí se conecta, pero serían como dos varas. Recuerdan que dice tu vara y tu callado. Entonces tu vara y tu callado, que de hecho también a los egipcios los enterraban con dos varas, por eso también lo de así, porque era una para allá, otra para acá, y representa la vara del pastor y la vara del juez. Entonces son como primero y último. Entonces vienen siendo al final como dos varas. Esta vendría siendo la vara del sumo sacerdote, la vara de Mashiach. Y por eso dice florecerá. Porque es como diciendo Yahweh, la doctrina verdadera eventualmente en el fin de los tiempos va a florecer de una manera milagrosa, aunque no tenga ni siquiera raíz, en el sentido de que era una vara así, pero en ese momento sacó todo, como lo decía usted. Entonces la Lamed, que es una vara, entonces la Lamed que representa enseñanza, con el nombre Aarón, sería la enseñanza de la luz, que representa a Yahushua, que es la luz, cuyo nombre es la autoridad o la vara que Yahweh nos dio. Entonces esa es la primera vara, y después viene el último para la otra vara. Y así los escogidos obtienen sacerdocio y reino. Los hace sacerdotes y reyes, Mashiach, con la vara, en sí el callado y la vara. Y vean también que se podría decir que la vara recibió vida o floreció cuando se le puso el nombre. Entonces sería el último, cuando recibe el nombre, florece. Cuando recibe en este caso el nombre de Mashiach, el sumo sacerdote. Saldrá una vara del tronco de Yishai. Entonces vean cómo saldrá una vara del tronco de Yishai, que sería como decir, para interpretarlo con esto, que había un tronco que representaba a Yishai y de ahí se cortó una vara para hacer algo similar. Y en este caso esa vara sería Mashiach, que vino de Yishai. Yishai es el papá de David, por eso descendencia de Yahudá. Otra forma de verlo, en realidad lo que está diciendo es que del tronco de Yishai va a salir una rama. Entonces sería la vara de Aarón como el tronco de Yishai, y ahora Yahweh va a hacer que florezca. Para que florezca le tiene que salir una rama. Como vimos ya varias veces, en el nuevo pacto Yahushua dice ser la raíz de David, cuando lo llamaban hijo de David, ¿verdad? Cuando le preguntó a los fariseos de quién es hijo del Mesías, ellos dijeron de David. Yahushua les dijo, ¿cómo va a ser hijo de David si el mismo David lo llama soberano? En Salmo 110, cuando dijo, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahushua ahí les estaba diciendo ser la raíz. Ellos estaban esperando la rama, por eso no le reconocieron. Por eso vino escondido, como la raíz permanece escondida debajo de la tierra. Por eso no le reconocieron, no le vieron. Pensaron que nada estaba pasando, como cuando está creciendo la raíz y no ha salido el tallo. Entonces, no le reconocieron porque era la raíz, ellos esperaban la rama. Como siempre hablamos también, hace 2000 años esperaban al león, pero vino un cordero, entonces no le reconocieron. Ahora esperan al cordero, pero viene el león, por eso no le van a reconocer. Entonces, la raíz es Mashiach el primero, Yahushua. La rama es la segunda manifestación, el último. Y se podría decir cuando el último, a través de lo que Yahweh hace en él, revela que Yahushua es el verdadero sumo sacerdote y no algún otro. No el falso profeta, por ejemplo, y cualquier otro. Entonces, así como hay un montón de doctrinas que obviamente cada una dice ser la correcta, sería como todas esas varas en el pueblo, y Yahweh va a escoger una congregación, una doctrina, y va a decir, esa es la que yo respaldo, la que da fruto, a pesar de no parecer poder dar fruto por estar seca. Es curioso que
judaísmo y en el cristianismo tienen dos doctrinas completamente diferentes con respecto al Mesías, pero de las dos se hace una, porque, o sea, y la correcta, porque los judíos piensan en dos Mesías que van a aparecer en un mismo tiempo, uno después del otro, pero inmediato, o sea, uno lo matan y viene el otro a resucitarlo. Viene Mashiach, hijo de Yosef, lo matan y baja Mashiach, hijo de David, a resucitarlo. Así lo ven los judíos. Los cristianos ven un Mesías en dos venidas, separadas por 2000 años, cuando en realidad viene siendo primero y último, dos venidas de Yahweh a través de dos tribus diferentes. Lo de las dos tribus lo vieron bien los judíos y es sorprendente porque es muy interesante. Y lo de la separación de 2000 años es lo que ven bien los cristianos. Sí, bueno, obviamente, ¿verdad? Ya si vamos a hacer así más, como sabemos, las personas tienen que tener tierra fértil en sus corazones, y el espíritu vendría siendo el viento que ayuda a que las plantas crezcan. Después viene el agua, que es Yahushua, también el agua de vida, y bueno, etcétera, etcétera. Yahushua está por todo lado porque es la raíz, es el agua, es la roca a la que se agarra la raíz, etcétera. Entonces, sigo con Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Yishai. Eso está haciendo alusión a una rama que sale del tronco. Y eso lo dice porque, por decirlo así, no se esperaba que saliera ya nada de ese tronco por la apostasía, como los últimos 2000 años. Yahushua vino como la raíz y empezó a salir el tronco que era la iglesia, pero después vino Roma como el hacha de hierro y cortó con la apostasía. Pero en el fin de los tiempos Yahweh promete, saldrá una vara del tronco de Yishai, que es cuando una vara que parecía que ya no iba a dar fruto de repente florece. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. Más adelante dice el 10, acontecerá en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando suceda lo de que salga una rama, fin de los tiempos, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, vea que ahora habla de la raíz después de haber mencionado la vara o la rama, la raíz de Yishai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, por bandera, porque ahora los que creen en Yahushua somos uno. Él es el soberano y Él es nuestra bandera. Entonces somos una nación en Yahushua, porque ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno en Él. La cual estará puesta por pendón a los pueblos, porque está en el cielo, a la derecha del Padre. Así como la bandera la ponen en el cielo, y la ruach o el viento, dependiendo para dónde vaya, obviamente hace que huele para un lado o el otro del asta. La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Como hoy en día la gente anda buscando la palabra, la doctrina, bueno, algunos, ¿verdad? Viendo a ver cuál es la verdad. Dice, será buscada por las gentes y su habitación será exaltada, porque está ahorita a la derecha del Padre. Entonces vea cómo está diciendo, cuando salga la vara, aquí en la tierra, la raíz va a estar en el cielo, a la derecha del Padre. Entonces, como siempre he dicho, es como un árbol que crece de arriba para abajo. La raíz está en el cielo y empieza a crecer a través del ministerio, sale la rama que es el último y da fruto, que son los 144,000. Entonces vean el 11, del 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, fin de los tiempos, que Yahweh alzará otra vez su mano, o sea, segunda manifestación, y también segundo éxodo, para recobrar el resto de su pueblo, éxodo, remanente, ¿verdad? Los 144,000 que aún queden en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Dice 7 porque representa todos los continentes, o sea, de los 4 ángulos de la tierra. Lo dice ahí, levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yahudá. O sea, los 144,000, representados por ese nombre. Después dice, se disipará la envidia de Efraín, los muchos, y los enemigos de Yahudá serán destruidos, Lucifer que caerá a la tierra. Y ahí continúo, ¿verdad? Pero si no, sigo con Isaías. Entonces,
es muy importante entender raíz y rama, primero y último. Los fariseos no lo entendieron y como siempre menciono, a mí me parece sorprendente que esa pregunta hoy en día los pastores igualmente la fallarían, harían lo mismo que los fariseos. Y lo que más me sorprende de ese evento con Yahushua es que cuando Yahushua les preguntó eso, ellos quedaron tan confundidos que no le volvieron a preguntar nada a partir de ese momento. Esa fue la última pregunta que hicieron a Yahushua para tratar de probarlo. O más bien, en este caso fue Yahushua el que se las hizo. Pero fue la última vez que trataron de agarrar a Yahushua en algo que dijera. Exacto. Sí, Yahweh es riqueza, ¿verdad? Es otra definición de Yahushua. Decía por acá, el bastón del hombre que yo elija florecerá. De esa forma haré que cesen las quejas de los Yisraelim contra ustedes. Entonces, una vez que Yahweh hace florecer la verdadera doctrina que es de Yahushua, pero a través de la rama que va a salir de ese bastón, una vez que haga eso ya no va a haber murmuración o queja o nada en contra de la verdad que se vaya a levantar, porque ya es cuando se da el fin de los tiempos. De esta forma haré que cesen las quejas de los Yisraelim contra ustedes. Y en efecto Moshe les habló a los Yisraelim, y cada uno de los jefes de la tribu paterna le dio un bastón, 12 bastones, y en el medio de ellos puso el bastón de Aarón. Aquí ponen, lo puso en el medio, pues de haberlo puesto en alguno de los costados, habrían argumentado que fue su proximidad a la fuente celestial el que lo hizo florecer. Entonces lo voy a poner en medio de todos para que no digan que hubo argolla, que lo puse cerca para el milagro. Entonces ahí en medio de todos para que no haya excusa. También me parece particular que dice en medio, después de decir 12, porque si hay 12 entonces el medio lleva 2, o sea, al ser un número par, hay 6 de un lado, 6 del otro, entonces habrían 12 en el medio. O la otra sería que en vez de haber un bastón de Yosef, hay un bastón de Efraín y uno de Menashe. Entonces habrían 12 de las 12 tribus y el de Aarón, que es levita, en el medio. ¿Sí me explico? Esa sería la otra posibilidad en caso de, si hablamos de medio exacto. Pero sí está diciendo 12 bastones. Pero en todo caso, la forma en que lo dice es particular porque menciona los 12 y después menciona el de Aarón. Y en efecto Moshe les habló a los Israelim, a cada uno de los jefes de la tribu paterna le dio un bastón, 12 bastones. Y en el medio de ellos puso el bastón de Aarón. 22. Moshe puso los bastones ante Yahweh en la tienda del testimonio. Esto 22 en hebreo. Aquí curiosamente dice Vayanaj, como los puso descansando, los puso a descansar, reposando. El punto es que la palabra que utiliza es una palabra, como acaban de oír, termina en Naj, y eso también si lo separamos sería Noach, el que trajo el reposo. Y eso conectaría también una vez más este evento con la venida del Hijo del Hombre que viene como en los días de Noach. Entonces puso a reposar los bastones y puso a reposar Moshe los bastones ante el rostro de Yahweh en la tienda del testimonio. 23. Y resulta que el día siguiente, cuando Moshe entró en la tienda del testimonio, vio que había florecido la vara de Aarón en representación de la casa de Leví. Floreció, sacó frutos en flor y produjo almendras. Entonces, vean qué sorprendente, sacó en un día rama, bueno, todo, hasta frutas, un racimo de almendras. Decía entonces, y resulta que al día siguiente, verso 13, y aconteció al día siguiente o en la mañana, es que se está refiriendo, sí, no mañana de temprano, sino del otro día, entonces sí. Y aconteció al día siguiente que vino Moshe a la tienda del testimonio y he aquí había florecido el bastón o el cetro de Aarón de la casa de Leví. Dice, y salió rama, aquí donde menciona sacó frutos en flor, dice Vayatzet tzitz, que se parece mucho a los tzitzit,
como lo que cuelga para recordar los mandamientos, ahora estaban colgando los frutos para recordarle al pueblo quién es el sumo sacerdote. Baigmol Shekeidim, que serían almendras. Y eso es muy importante porque hay una profecía en la que Yahweh le dice al profeta que agarre una vara de almendro o que use el almendro como un ejemplo. En hebreo la palabra para almendro en sí, bueno, la razón es porque el almendro es el más rápido en dar fruto. Entonces, al ser más rápido, se apresura antes de todos los árboles a dar fruto. Entonces, la palabra para apresurarse en hebreo es almendro. Es la misma palabra pronunciada diferente. Entonces, sí, muy importante. El enemigo se encarga de esconder la raíz, en el sentido de arrancarla de la escritura, arrancarla del conocimiento de la gente. Pero aún así, Yahweh se encarga de poner el nombre en ese tronco y eso hace que dé fruto, porque el nombre de Mashiach es la raíz. Otro milagro a través de la vara, exacto. Lo era el primer milagro que, de hecho, fue la primer señal que le dio Yahweh a Moshe para que lo reconocieran como enviado de Yahweh, el que tirara la vara y se convirtiera en una serpiente. Y eso era para representar la primera venida, curiosamente. Por eso Mashiach y Nahash, que es serpiente, tienen el mismo valor numérico. Cuando se convierte la vara en serpiente, representa cómo Mashiach vino en semejanza de pecado para pagar por nuestros pecados, cómo fue colgado de un madero para matar a la serpiente, así como cuando estaban estaban mordiendo las serpientes a los israelitas por su pecado, y Yahweh mandó a que Moshe hiciera una serpiente y la pusiera en un asta, y cuando vieran la serpiente y creyeran en la obra de Yahweh, serían sanados, porque eso representaba que Mashiach vendría a matar a Nahash a través del sacrificio siendo colgado de un madero. Otra cosa que iba a decir, ¿verdad? Entonces, la señal primera que se le dio a Moshe, en ese momento, el contexto ahí, por si algo, se le dieron la señal de tirar la serpiente, la vara y se convertía en serpiente, y la segunda señal fue meter su mano en el seno y después sacarla, y era toda leprosa, después la volvió a meter, la volvió a sacar y salía completamente sana. Y eso representa la segunda manifestación, como un leproso, como hijo pródigo, y después Yahweh lo renueva. Pero en este caso, el hecho de que ambos milagros fueron con varas, entonces tomando la vara de Moshe que se convirtió en serpiente como la primera venida, una vez más esta vara de Aarón sacando rama vendría a representar la segunda manifestación. Lo particular es que la primera vara era de Moshe, que es como también el testigo como Moshe, usando el nombre de Mashiach, enviado de Mashiach. Y ahora Aarón, que es el sumo sacerdote, como Yahushua es el sumo sacerdote, y el último que es como la rama, como lo vimos en Isaías. Sí, como que dio fruto de Abraham. Sí, buen punto, ¿verdad? El valor numérico de que dio fruto se conecta con las palabras de Abraham. Entonces sería, dio fruto que venía de Abraham. En Jeremías leo el 1:9. Extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo Yahweh, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. Esto es importante. Cuando Yahushua, por ejemplo, preguntó quién dice la gente que soy yo, le dijeron, unos dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, refiriéndose al profeta como Moshe. Otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, lo particular es que Jeremías es el único que mencionan por nombre cuando hablan de otros profetas. Entonces, eso muestra que Jeremías es, solo por eso diría yo, el principal ejemplo del profeta como Moshe. Por varias razones que vemos a través del libro de Jeremías, que ya está grabado y ahí lo he mencionado. En Jeremías se revela claramente lo de la venida de la Nueva Jerusalén, lo de la venida de la rama de David, el renuevo, etc. Aquí es interesante que dice, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, sobre naciones. Y Yahushua dijo, yo vengo por las tribus perdidas de Israel. A través de él morir, fue puesto como pendón a las naciones, como lo vimos ahora en Isaías. Entonces, a partir de ahí, ahora las naciones pueden ser parte. Entonces, el último viene con vara de hierro para regir a las naciones. Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Vean para lo que lo mandan primero. Porque como viene, como el último, en la apostasía, primero tiene que destruir
toda la mentira de la doctrina falsa, todo lo que han construido las falsas doctrinas, los ídolos y todo eso, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, y después dice para edificar y plantar. 6 cosas como el Hijo del Hombre, representado por el valor numérico 6, el hombre fue hecho en el 6º día, y repito, 4 de destrucción, 2 de construcción. Eso muestra que tiene que venir más a destruir que a construir. Y eso va a hacer que la gente lo vea como este hombre solo habla cosas negativas. Es que ¿por qué todo tiene que ser malo? ¿Por qué es que tiene que criticar tanto? Todas esas cosas, porque vea que dice arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y la gente no quiere que le arruinen el ídolo que tienen en su corazón o en la cochera. No quieren que les destruyan el pedestal en el que han puesto al ídolo que adoran, sea lo que sea, el dinero, María, Jesús, etc. Y cuando digo Jesús me refiero a ese ídolo que adoran en el catolicismo, esa imagen y ese nombre falso. Por si alguien está escuchando y dice, ¿qué está malo con Jesús? Exacto, el pasito. Entonces dice, para edificar y plantar. Después dice el 11, oigan esto. La palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Yirmiyahu? Yo respondí, veo una vara de almendro. Entonces vean cómo se conecta ahora Jeremías con este evento, mostrando que este evento es una representación de algo que viene en el fin. Porque Jeremías es una representación del testigo como Moshe, el profeta que esperaban y que pensaban que quizá era Yahushua cuando él preguntó quién dicen que soy yo. Obviamente cuando vemos que Pedro dice tú eres Mashiach, y ahí le dice eso te lo reveló mi padre, porque eso no lo revela carne y sangre. Entonces ahí vemos que Yahushua se ubicó como Mashiach. Y Mashiach dijo de Juan el Bautista, él es Eliyahu. Entonces puso a Juan el Bautista como Eliyahu. El único que queda fuera es el profeta, que es el testigo como Moshe en la segunda manifestación, el fin de los tiempos, que es representado por Jeremías. Entonces dice, la palabra de Yahweh vino a mí, voy a verlo en el hebreo, el 11 dice, y entonces la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué tú ves? Ma ata roe. ¿Qué es lo que estás viendo? Y vean que particular también porque le dice, ¿qué es lo que ves? Proverbios 34 y en otras partes, Proverbios 34 principalmente, que ya lo hemos visto bastante, que Yahweh pregunta 4 quién y pregunta 2 qué o cuál. ¿Quién ascendió? ¿Quién descendió? ¿Quién amarró los vientos y las aguas? ¿Quién? Como Mashiach, que es quien revela a Yahweh, quien es la imagen de Yahweh. Cuando se pregunta quién es Yahweh, ve a Mashiach. Y vino en el 4º milenio. Por eso él es representado por la palabra mi, que significa quién. Después viene la palabra ma 2 veces y nos lleva al 6º milenio cuando se manifiesta el último. Y él es el que revela que dijo Yahushua. Por eso es el que en hebreo es ma. Entonces, después dice cuál es su nombre, ¿verdad? Ahí, ese es cuando dice que. Y ahí aparece en valor numérico, pero no me voy a meter en eso mejor. Entonces, aquí al decir ¿qué ves? Se podría estar diciendo que le está diciendo que lo que está viendo es el qué, o que la vara de almendro representa el ma, el qué. Espero se me entienda. Es como ¿qué ves? Puede verse como una pregunta, pero si tomamos qué como un sustantivo, lo que representa al último, sería como decir al último es el que ves, al último ves, ¿qué ves? Como dijo Yahushua, yo no vengo a dar testimonio de mí mismo porque sería inválido, yo doy testimonio del Padre. Y hay uno que da testimonio de mí y su testimonio es válido. Se refería al Padre que da testimonio de él, que ahora viene como el último a dar testimonio de Yahushua. Así como cuando le dijo a Pedro, eso te lo reveló mi Padre. Yahushua no le dijo, yo soy el Mesías. A Pedro se lo reveló el Padre. Entonces, dice, ¿qué ves? Yirmiyahu dice, Shaked, Ani Roe. Una vara de almendro yo veo. Entonces Shaked es almendro. Por eso aquí salía Shekedim, que es el plural, ¿verdad? Almendros. Después dice, y también por si algo, aquí donde se podría ver como vara, Makeil, otra forma de pronunciarlo, si quitamos los puntos vocal, se podría hacer Mikol, que sería de la voz.
y la voz es el último, una vez más. Entonces lo digo por el hecho de que se sigue conectando el ma, la voz, almendro. Y después dice, y dijo Yahweh a mí, y me dijo Yahweh, ves bien, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. ¿Verdad? Lo traducen como, me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra, pero repito literalmente del hebreo aquí. Y dijo Yahweh, y me dijo Yahweh, bien has visto, porque Shoked ani al de, bueno, sí, ya con eso, Shoked, yo le voy a chocar, dice. Shoked significa apresuro. Entonces vean qué particular, porque en español no tiene sentido. Le dice, ¿qué ves? Un almendro. Y le dice, muy bien has visto, porque viera cómo voy a apresurar la palabra de uno. ¿Qué tiene que ver almendro con apresurar? Pero en hebreo le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y le dice, Shaked. Entonces Yahweh le dice, bien has visto, porque yo, Shoked, le voy a apresurar. Entonces, repito, esa conexión en la palabra es porque el almendro es el primero, o se apresura a dar almendros, a dar fruto antes que los otros árboles. Entonces, por eso la misma palabra en hebreo para apresurarse es simplemente pronunciada diferente, pero se escribe exactamente igual. Shaked o Shoked, dependiendo de los puntos de vocal, pero se escribe exactamente igual. Shaked. Y vean que es el fuego consumidor que desciende del cielo para pasar por la puerta, o dar testimonio de la puerta, se podría decir, ¿verdad? Porque viene a hablar de Yahushua, que es la puerta. Me dijo Yahweh, bien has visto, ¿verdad? Cuando vio el almendro, bien has visto. Y esto muestra cómo Yahweh nos habla a través de cosas. Solo que hay que saber, por ejemplo, que almendro es Shaked, para saber que se conecta con Shoked y saber qué significa Shoked. ¿Verdad? En el sentido de si uno le pide al Padre una señal y ve algo y dice, uy, el Padre me acaba de hablar a través de eso. O sea, mi punto es, Yahweh lo hace, lo vemos acá con Yirmiyahu. Ahora, no hay que poner o sobre espiritualizar las cosas como algunos hacen o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que discernir y pedirle al Padre, ayúdeme a seguir sus señales. No las del enemigo o las que yo me invente por el corazón engañoso o cosas así. Entonces le dice, ¿qué ves? Un almendro, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces aquí está diciendo, está mostrando cómo, lo que decía el hermano, Yahweh se mantiene quedito y suceden cosas, y eso hace que un montón de gente dice, pero ¿por qué él dice, si dicen que es bueno, por qué permite que pase esto y lo otro? Que la escritura nos dice, es porque es misericordioso, lo cual la gente diría, ¿cómo? Si eso es lo que me estoy quejando, que no es misericordioso. Pero es misericordioso esperando a que los impíos se arrepientan de los males que han hecho y lleguen a la verdad. Pero los impíos lo ven más bien como que él no hace justicia y por ende no los va a juzgar. Entonces dicen, ¿para qué nos vamos a hacer buenos? Mejor sigamos siendo malos. Entonces lo que hacen es hundirse más. Entonces Yahweh dice, ok, les doy tiempo, pero cuando ya llega el punto dice, ahora sí voy a apresurarme. Y no podemos imaginarnos cuán rápido es Yahweh, ¿verdad? La velocidad de la luz se le queda atrás por mucho. Se podría decir, va tan rápido que acorta el tiempo. Porque de hecho se dice que la única forma de viajar en el tiempo es si uno logra ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, como acabo de decir, si Yahushua es la luz, Yahweh es el Padre y está por encima de Yahushua, y Él es eterno, Él en realidad es omnipresente, entonces no necesita viajar para llegar, Él ya está antes de haber ido. ¿Sí me explico? Entonces, eso indica, por eso Él está por encima del tiempo, porque es eterno. Está por encima del tiempo, Él lo creó. Y por eso puede ver el fin desde el principio. Entonces, por eso va a cortar los tiempos, que sería, repito, como ir más rápido que la luz. Y lo otro que voy a ir a Habacuc, dice Habacuc 2, bueno, del 1. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas. Vean como Habacuc aquí llega a ser como Moshe, o sea, el testigo como Moshe, porque escribe en tablas la palabra de Yahweh.
Escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Es para que, sí, para que si la lee corra, en el sentido de apresúrese a limpiarse, a purificarse, porque ya viene lo que se va a cumplir. Sí, aquí la forma que está escrito sería como para que se pueda leer rápido. Aunque la visión tarda en cumplirse, los últimos 2000 años, que la gente dice, pero no, hombre, ¿cuál fin? No, eso no va a pasar en 100 años, 200 años, 300 años. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tarde, espérela, porque no va a tardar. Entonces, si para usted está tardando es porque no está llevando bien el tiempo, porque no conoce cómo Yahweh trabaja, porque no se da cuenta de la misericordia del Padre hacia los impíos, como los que dicen, no, se ha hablado del fin de los tiempos ya por 2000 años y nada pasa. En ese caso se refiere aunque tarde, ¿verdad? La generación pasada lo esperaron y no se dio, entonces para ellos tardó y tardó y tardó. Pero Yahweh está diciendo que cuando llegue el momento se va a apresurar. Cuando llegue el momento adecuado, que él ya vio desde un principio, se va a apresurar. Y eso es importante porque eso quiere decir que va a parecer que va a durar toda la vida el fin de los tiempos en suceder, pero cuando ya inicia se va a dar rapidísimo, ni cuenta nos vamos a dar. Y eso es una de las razones también por las que nosotros mismos nos damos cuenta de que el tiempo va rapidísimo, ¿verdad? Ya vamos a llegar al final del año. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Sin duda vendrá, no tardará. Entonces, todo esto se conecta con lo que estamos viendo aquí en Números. La vara de Aarón viene siendo una representación física de lo que después Yahweh revela en Jeremías con la vara del almendro, que era una literal, pero Yahweh le profetiza algo a través de esa vara literal. Y esa profecía se conecta con Habacuc, que dice la visión se va a cumplir, aunque piensen que es tarde, se va a cumplir a su tiempo, no tardará, va a llegar al momento perfecto, que eso también es importante, ¿verdad? A veces uno está en aflicción y dice, pero padre, ¿por qué te tardas tanto? Y el padre sufriendo con uno diciendo, es que es necesario, mi chiquito, es necesario esto para que aprenda, para que crezca, para que lo que sea que el padre necesita y uno necesita, él lo permite. Exacto, ¿verdad? La transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que ese ya es el último momento, pero de fijo hasta ese momento va a ir apresurándose todo, como los dolores de parto de una mujer, ¿verdad? Que cada vez son más cercanos. Decía por acá entonces, y resulta que al día siguiente, cuando Moshe entró a la tienda del testimonio, vio que había florecido la vara de Aarón en representación de la casa de Leví. Floreció, sacó frutos en flor y produjo almendras. Aquí hay un comentario de Rashi. Vayotzei peraj, y salieron, floreció. Dice aquí, nuestro verso usa 3 frases en sucesión para describir el florecimiento del madero. Rashi enseña que describe 3 distintas etapas que no son repetitivas. El punto es que hizo todo el proceso en cuestión de una noche. No fue como que solo le salió una rama, no, le salió rama, hojas, frutos, y no solo un fruto, varios, y listos para comer. Y, o sea, se apresuró, pero rapidísimo, y esa es una señal de la rapidez con la que Yahweh va a cumplir su voluntad. Dice después, tzit, esto se refiere a que empezó a salir frutos que caen, ¿verdad? Como lo que mencioné de los tzitzit, por eso utiliza ese término. Dice, y desarrolló almendras. Dice, cuando la fruta está identificada, era percibido, o sea, se percibió que eran, cuando se pudo identificar su fruto, se vio que eran almendros. Dice, ¿y por qué la vara de Aarón produjo almendros? Es la fruta que florece más rápido de todos los frutos. Así que cualquiera que levantase objeciones con respecto al sacerdocio, su pecado, o más bien su castigo por su pecado, se acelera para venir. Entonces, ¿por qué utilizó almendros Yahweh para la vara de Aarón? Para revelar que aquel que se rebela en contra del sacerdocio, su castigo se apresura.
Aquí el que se levanta en contra del verdadero sacerdocio, se apresura su castigo a llegarle. Entonces eso se refiere a que cualquiera que se levanta en contra de Yahushua como el verdadero sumo sacerdote, si alguien rechaza a Yahushua como el sumo sacerdote, su castigo se va a apresurar. Ese vendría siendo el punto. Y por eso lo que decía de este fin de los tiempos, cuando un montón de gente dice creer en el Mesías, pero no solo usan un montón de nombres diferentes, sino que también doctrinas diferentes. Algunos lo dibujan, algunos tienen su ídolo, etcétera. O sea, me refiero al crucifijo y cosas así. Entonces, eventualmente Yahweh va a hacer que florezca la verdadera doctrina y por ende todos los que se han vuelto en contra de el sumo sacerdote verdadero porque querían el sumo sacerdocio para otro, como Chus o algún otro, entonces vendrá el castigo. Sí, que en una noche, bueno, en un día creció, pero después se le secó así de rápido también. Y sí, bueno, en ese caso la conexión sería con el hecho de que Jonás quería castigo y el sumo sacerdote trae misericordia. De ahí, por decir, la rapidez para crecer, pero después la rapidez para secarse, en el sentido de que fue castigado con ese calor, para que se diera cuenta que eso no era nada, y él diciendo, me quiero morir. También se podría ver como el hecho de que almendro se conecta con apresurar, así como Yahushua es el amén. Entonces eso quiere decir que la respuesta a las oraciones se apresura a venir cuando confesamos su nombre, o invocamos su nombre, oramos en su nombre. Dicen acá, con respecto a eso de que su castigo se apresura, eso tenemos como ejemplo, por ejemplo, lo de Koraj, que se apresuró, se hizo un hueco y se los tragó, y también a Uzziah, el rey, que se atrevió a hacer unos sacrificios que era trabajo del sacerdote, y se le hizo una lepra en la frente por ser tan soberbio, eso que levanta la frente. Entonces, por creerse tanto, se le hizo una lepra en la frente. Decía por acá, floreció, sacó frutos en flor y produjo almendras. 3 procesos. Qué curioso, porque también el testigo como Moshe viene a predicar 3 años y medio, que serían como estos 3 procesos. Paraj, Matei, Aharón, Beit Levi, Vayotzei, Peraj, Vayatzetz, Tzitz, Vayigmol, Shekeidim. Aquí, ya que mencioné eso de los 3 procesos, Peraj sería el primero, que sería como cuando empieza a salir la rama y flores o hojas. Curiosamente, Par se conecta con, o sea, Par vendría siendo becerro o toro. Entonces, Poraj o Peraj, recuerden que el último es el becerro, porque viene a dar expiación por el becerro de oro que produjo la apostasía, el estar adorando al Señor en vez de a Yahweh o al soberano Mashiach. Entonces se conecta con el becerro que viene a través de Yosef, cuando empieza a iluminar como el sol de justicia al inicio. De hecho, vean que dice, y salió flor, o salió, diría aquí también, vara. O sea, nada más ponen en español floreció, pero la palabra salió ahí está, que sería como cuando sale el sol en la mañana, o cuando sale el último a predicar, cuando sale el jinete del caballo blanco en el primer sello. Y después dice, y colgaban, refiriéndose a cuando ya empiezan a salir los frutos, que empiezan a colgar, que sería como cuando ya empiezan a escuchar los 144,000, se empiezan a dar frutos, se empiezan a unir uno tras otro los escogidos. Y curiosamente los tzitzit se ponían en las 4 esquinas del manto, como las 4 esquinas de la tierra, de donde van a ser recogidos los escogidos en el fin de los tiempos, como lo vimos ahora en Isaías, que se conectaba con que la vara, recuerdan, del tronco de Yishai saldrá una vara, y después decía, y voy a recoger de los 4 ángulos de la tierra a todos. Vean como ahora ese segundo proceso que se conecta con los tzitzit de los 4 ángulos, se conecta con los escogidos que van a estar saliendo de todo el mundo. Y curiosamente los escogidos claramente son justos. Tzit es Tzadeh, Yud Tzadeh, que sería un justo, la mano de Yahweh y un justo, que sería como 2 justos uniéndose, o sea, justos de todo lado uniéndose para hacer los 144,000 a través de la mano de Yahweh, que es el último,
por lo que hizo Yahushua, que es el brazo de Yahweh, y lo digo así porque la Yud en pictográfico es un brazo también. Sí, ¿verdad? Porque los tzitzit en los 4 ángulos para nosotros ver y recordar cumplir los mandamientos. Ahora los escogidos dispersos por los 4 ángulos le recuerdan a Yahweh que nos tiene que recoger. Le recuerdan cumplir la promesa, básicamente. Y el tercer proceso dice Vayigmol Shekeidim, que Yigmol termina con Gmol, que se podría decir Gamal. Y Gamal es camello. Y el camello se conecta con entrar al cielo, porque Yahushua dijo: es más fácil meter un camello a través del ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y el camello representa riquezas, por eso lo compara con el rico. Entonces sería como después de que empieza a salir como el sol de justicia la rama, empieza a dar frutos, empiezan a unir los escogidos, reciben la riqueza espiritual, que es sabiduría, entendimiento, entre otras cosas, para poder apresurarse a entrar al reino de Yahweh. Dice después el verso 24: Moshe retiró los bastones de ante Yahweh, y todos los Israelim los observaron. Aquí ponen un paréntesis: y se los mostró a todos los Israelim, y ellos los observaron. Cada jefe tomó su bastón. Entonces en hebreo, y sacó Moshe todos los cetros de ante el rostro de Yahweh a todos los hijos de Israel, y los vieron, y tomó cada hombre su cetro. 25. Yahweh le dijo a Moshe: coloca nuevamente el bastón de Aarón ante el testimonio. Y dijo Yahweh a Moshe: Hashem, haz reposar o sentar et matei Aarón lifnei haidut, el cetro de Aarón ante el rostro del testimonio, para guardar por señal ante los hijos de Meri. Aquí, los hijos de Meri lo dije en hebreo, Meri, que es rebelión. Entonces los hijos de rebelión. Y eso se conecta con la rebelión en la que ha estado el mundo los últimos 2000 años, que es la apostasía. Entonces Yahweh está diciendo: déjelo ahí por los hijos de rebelión, por los herejes, por los que se van a rebelar en contra de la verdadera doctrina. Entonces dejó la vara con el nombre de Aarón, con una rama, con frutos, en el arca, para que hubiese un testimonio en contra de los rebeldes, de que el sumo sacerdote es Aarón. En este caso, Yahweh, después de que Mashiach murió y resucitó, fue puesto a la derecha del Padre, y eso es un testimonio de que Él es el sumo sacerdote para todos los rebeldes de la apostasía que quieren poner a otro, que llaman Jesús o los otros, Buda, Krishna y todos esos. La conexión entre la vara de Aarón y la vara de hierro del último, como decía el hermano aquí curioso que dice: póngala en el arca nuevamente. En Apocalipsis vemos que cuando el último resucita, asciende al cielo y se deja ver el arca en el templo. Y ahí cuando asciende al cielo se le da la vara de hierro para regir a las naciones. Entonces ahí la conexión de que se le da la autoridad para regir a las naciones cuando el arca se deja ver, así como aquí se puso la vara en el arca para que todos vieran que el sumo sacerdote es Aarón, en este caso Yahushua. Entonces dice: Yahweh le dijo a Moshe: coloca nuevamente el bastón de Aarón ante el testimonio, para conservarlo como señal contra los que pretendan rebelarse. Pero repito, en hebreo dice Livnei Meri, que es los hijos de María, los hijos de rebelión. Y de verdad, recuerdan que en el caso de Miriam también viene de ahí. Por eso Miriam se puede traducir como rebelión o como amargura. Yahushua andaba con 3 Miriam. La mamá, 3 Miriam discípulas, la mamá, la Magdalena y la otra, recuerdan, lo leímos en Filipos. Y él anduvo lo rodeaban 3 Miriam para representar que siempre lo rodeó la amargura y la rebelión. La gente se rebelaba contra la verdad, que es él. Entonces, hoy en día le llaman María o Mary en inglés, y curioso, Mary sería lo que está ahí como rebelión. Y ese espíritu los ha llevado a rebelarse, ¿verdad? En este caso me refiero al de la reina del cielo. Entonces dice: como señal contra los hijos de rebelión, que sería hoy en día
que la apostasía está completamente metida en la iglesia desde hace 2000 años y hoy en día como nunca. Señal contra los que pretendan rebelarse y poner fin a sus reclamos ante mí, y evitarán morir. Dice, por señal a los hijos de rebelión, para completar o ya hacer cesar las quejas contra mí, y no morirán. Entonces Yahweh está diciendo, como ya no se van a quejar de mis decisiones, porque ya dejé una señal, como el contrato que decía, como el rey que dijo, sí, esa es su tierra, ya lo firmé, ahora sí, ya hay prueba. Entonces, como ahora ya hay prueba, la gente no se va a rebelar en contra de, y como no se van a rebelar, entonces no van a morir. Entonces Yahweh está diciendo para que no se mueran, y eso tiene que ver con que la gente estaba diciendo, bueno, en realidad era más con lo de atrás, pero ¿se acuerdan que Yahweh utilizó el incienso para detener la plaga que se estaba dando? Que murieron 14.700. La plaga que se estaba dando, Yahweh la detuvo con incienso. ¿Por qué utilizó el incienso? Por un lado, ¿verdad? El incienso es súper elevado, lo que representa, pero en sí, porque la gente estaba diciendo, es que el incienso nos mata, el incienso nos está matando. Entonces Yahweh utilizó el incienso para darles vida, más bien, para que se dieran cuenta que no era el incienso, eran los pecados. Eran los pecados que hacían que murieran. Entonces, como Koraj por encender incienso murió, y otros eventos se dieron con el incienso, entonces ellos tenían la idea de que eso traía muerte. Ahora Yahweh, para evitar que se den más muertes por ir en contra de lo que Yahweh manda del sacerdocio, entonces puso esta señal y dijo, ahora con esta señal ya no se van a rebelar, ya no se van a quejar, y por ende ya no van a vean como dice, para que no mueran. Entonces eso sería como los escogidos, los pocos, que sí van a reconocer a Yahushua como sumo sacerdote a través de la rama o a través de la vara, que es el último. Entonces por la vara se daban cuenta que Aarón es el sumo sacerdote. Ahora por el último, que es una vara, una rama, se darán cuenta que Yahushua es el sumo sacerdote celestial. Los 144.000 que reconozcan al sumo sacerdote Yahushua a través de la señal en la vara, no morirán. Lo yamut. O no, en este caso dice velo yamutu. No morirán porque es en plural. Yamutu. Exacto, sí, los 144.000 vienen siendo los frutos de esa rama. Vendrían siendo como los almendros acá. Que también se tienen que apresurar en el sentido de, como dijo Paulus, que debemos correr como en una carrera tratando de obtener el primer lugar. Entonces ahí la conexión de apresurarse como corriendo una carrera con la palabra almendro en hebreo. Entonces sí, representa a los 144.000 que al recibir a Yahushua como sumo sacerdote a través de la señal que Yahweh da en el último, que es la vara, la rama de David, la vara que sale del tronco de Yishai, Apocalipsis 11, entonces esos no van a morir. Mientras que los que rechacen van a tener que morir. Y los que rechacen la doctrina que dan los dos testigos son los muchos, que cuando se den cuenta van a tener que morir. Y obviamente ya en ese momento la van a aceptar, pero muy tarde. Yahweh le dijo a Moshe, coloca nuevamente el bastón de Aarón ante el testimonio para conservarlo como señal contra los que pretenden rebelarse y poner fin a sus reclamos ante mí, y evitarán morir. Y aquí dice, y no morirán. Entonces se conecta más en hebreo con eso que decíamos, los escogidos que no morirán del todo, no experimentarán muerte por haber tomado el testimonio de esa vara. Dice después, Moshe hizo así, tal como Yahweh le ordenó, hizo todo tal cual. Los Yisraelim le hablaron a Moshe diciendo, moriremos, seremos exterminados, estamos perdidos. Vean cómo le mencionan tres cosas. Yahweh acaba de hacer un milagro a través de tres procesos para evitar que mueran, para que puedan ser representando a los escogidos que no tienen que experimentar muerte. ¿Y qué dice la gente? Que serían los muchos. Ay, nos vamos a morir, no podemos, queja y queja. Acaba de decir, no se van a volver a quejar. Lo primero que hicieron fue quejarse. Entonces, vean que menciona tres, como acabo de decir, los tres procesos que Yahweh acaba de dar de milagro para que ellos no se mueran. Y lo primero que dicen es, nos vamos a morir de tres maneras diferentes. Recuerden que el número 3 representa a los muchos, así como el 1 a los pocos, como Daniel y sus tres amigos. Daniel pasó por una prueba que representa lo que pasan los pocos, los tres amigos pasan por una prueba que representa lo que pasan los muchos. Entonces, dicen tres cosas, vamos a ver aquí en hebreo las tres que dicen, el 27. Y dijeron los hijos de Israel a Moshe,
diciendo, he aquí, Abadnu. Abadnu, que viene de Abadón, ¿verdad? Seremos destruidos. Kulanu, Abadnu, todos nosotros seremos destruidos. Menciona el verbo de Abadón, destructor, lo menciona 2 veces. Entonces dice, moriremos, seremos exterminados, estamos perdidos. Vean cómo utiliza Abad, él destruyó, que es la raíz de Abadón, el destructor, que sale en la 5ª trompeta, y es el que eventualmente cuando tome un cuerpo va a tener autoridad porque lo van a poner como el Dios en la tierra y va a mandar a matar a los muchos. Abadón va a mandar a matar a los muchos. Vean como aquí los muchos de Israel, que claramente no entendieron la vara, no estaban en la vara, no entendieron la señal de la vara, entonces se empiezan a rebelar, diciendo nos vamos a morir, de 3 maneras diferentes, utilizando Abadón, como es Abadón el que los va a matar. Y ese es el momento cuando se ponen la marca o los matan. Como no se van a poner la marca para poder entrar al reino de Yahweh, los van a matar. Entonces moriremos, seremos exterminados, estamos perdidos. Todo el que se acerca al Mishkan de Yahweh muere. ¿Es que estamos condenados a morir? Entonces, como ya se habían dado tantas pruebas y todo eso, entonces dicen esto, cualquiera que se acerca al arca se muere. Era como para decirles, entonces no se acerquen. Eso es todo. Por eso está metida ahí en el puro fondo, en el lugar purísimo. ¿Verdad? Solo Aarón, solo los descendientes de Aarón podían tocarla, básicamente, el arca. Estaban completamente, y si estaban apartados, porque a veces el mismo sumo sacerdote moría. Vean qué particular, porque le está diciendo, ponga la vara en el arca del testimonio. ¿Quién va a poder ver esa vara? Solo el sumo sacerdote. Y como el sumo sacerdote, en nuestro caso Yahushua, y en Yahushua no hay hombre, ni mujer, ni yahudí, ni griego, porque todos somos uno, porque la congregación escogida es su cuerpo, entonces solo su cuerpo puede ver la vara. O sea, solo las ovejas verdaderas escuchan la voz del buen pastor y le reconocen. O sea, los que se han quitado el velo que tenía Moshe en su rostro, como lo veíamos en Corintios. Solo los escogidos que a través de Yahushua se quitan el velo, es como que quitan el velo del lugar purísimo para ver la vara que floreció. Entonces solo los escogidos no tienen velo, solo los escogidos pueden reconocer la vara, así como solo las ovejas pueden reconocer la voz del buen pastor que lleva la vara. Mostrando que como Yahushua es el sumo sacerdote, él tendría que venir y morir para mostrar la presencia de Yahweh, que es representada por el arca. Todo el que se acerca a su presencia muere. Que también ahora, una vez que Yahushua vino y murió por nosotros, es para que nosotros nos podamos acercar a Yahweh sin morir. Porque ahora, como él resucitó, Yahushua, nosotros nos vestimos de él y podemos entrar a la presencia de Yahweh. Y por eso los 144,000 que son el cuerpo. Y por eso los muchos no van a poder entrar hasta el lugar purísimo. Van a poder solo estar en el lugar puro. Porque son como los invitados a las bodas del Cordero, no la esposa del Cordero. La esposa entra con el Cordero a la alcoba nupcial, que eso es lo que representa el lugar purísimo. Los invitados, ¿verdad? Desde afuera, que les vaya bien, que disfruten. Afuera. Se quedan ahí, en el primer velo. O sea, pasaron el primer velo, pero no aceptan al último, entonces no pasan el segundo velo. Como dice la escritura, y el mismo Yahushua dijo, todo el que venga a mí tiene que negarse a sí mismo primero. Porque al aceptar a Yahushua debemos morir a nosotros mismos. Por eso todo el que se acerque al arca muere. Y ellos, no queremos morir. Disculpen, pueblo. Pero es como los muchos, por eso lo hice así, porque qué molesto, no les dice la verdad digamos, si usted tiene el nombre de Yahushua y cumple su voluntad, no se muere en estos tiempos finales, es de los escogidos. Y ellos dicen, no importa, quiero seguir en lo que estoy, no importa que muera. Así me lo han dicho, no literalmente con esas palabras, pero sí me han dicho, yo prefiero ser de los muchos. Entonces dicen, moriremos, aunque hay una oportunidad de no morir, dicen, moriremos. Y morirán en la carne, ¿por qué? Porque no quieren morir en espíritu. Porque uno les dice, muera a esos deseos, muera a esas prácticas, muera a ese miedo al sistema, al COVID, a esto, a lo otro, muera a eso. Y ellos dicen, no, es que eso es lo que me salva, según ellos. Entonces, por
Como dice la escritura, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que entregue su vida la ganará para vida eterna. Entonces vean cómo aquí los que reconocieran la vara no morirían, pero los muchos estaban quejando de que iban a morir. Entonces los muchos van a tener que morir en el lagar de la ira, en la cosecha, por no haber aceptado a los dos testigos, lo cual les habría ayudado a morir a sí mismos para no tener que morir después en la carne. Los pocos mueren a sí mismos para no morir en la carne. Los muchos no mueren a sí mismos por miedo y otras cosas, entonces tienen que entregar su carne, el cuerpo. ¿Está claro? Los pocos son transformados. Entonces, me parece muy particular esto, muy importante, repito, porque los que se están quejando de que no quieren morir son los que van a tener que morir. Mishkan, el tabernáculo, el lugar de su residencia, el lugar de su presencia, donde reposa su presencia. Ahí adentro estaba, sí. O sea, es el templo en la tienda, antes de que fuera el templo de piedra, cuando era una tienda. Entonces el Mishkan incluye toda la tienda. En el desierto, exacto. Y curiosamente, ya que menciona eso y lo leímos en Corintios, que ahorita andamos en una tienda y después ya nos va a dar un edificio, el portátil o el Mishkan representa este cuerpo que la persona muere y después se vuelve a levantar. Muere, pues se vuelve a levantar. Porque en este tiempo hay reencarnación según lo que vemos en la escritura, pero en la vida eterna ya no va a haber reencarnación porque solo vamos a tener un cuerpo. Por eso va a haber un edificio en vez de una tienda. La tienda se baja y después se vuelve a levantar. El edificio se mantiene, ¿verdad? O se supone, ¿verdad? A menos de que sea el templo primero y segundo. Pero era lo que representaban al menos. El cuerpo de Mashiach, y el cuerpo de Mashiach es eterno. Algo más iba a decir, bueno, no, básicamente lo mismo, que sí me parece muy, muy interesante aquí cómo se representan los pocos que no mueren y los muchos que sí mueren. Los pocos que no mueren calladitos, los muchos ahí quejándose después de que Yahweh dijo, ya no se van a quedar. Y como utilizan el verbo de abad, que es de donde viene Abadón, que es Abadón el que mata a los muchos en ese momento. Y lo dicen de tres maneras, como los tres eventos que se mencionan cuando salió el fruto de la rama, mostrando cómo todo lo interpretan negativamente, y también mostrando cómo el que se acerque a Yahushua tiene que morir a sí mismo. Ellos no querían acercarse porque no querían morir, igual que un montón de hoy en día, los muchos que no quieren morir a sí mismos, entonces siguen en la falsedad, no quieren ir en contra de esa falsedad, no quieren ir en contra de la tradición de los ídolos, etc. Entonces dice, moriremos, seremos exterminados, estamos perdidos, todo el que se acerca al Mishkan de Yahweh muere. Es que estamos condenados a morir. También eso es particular porque, ¿verdad? Está escrito que fue determinado que el hombre muera y después el juicio. Entonces, ¿estamos condenados a morir? Pues sí. Toda persona con un solo pecado, ya la muerte entró a su cuerpo. Entonces, ¿por qué se sorprenden? Obviamente ellos no querían morir antes de tiempo, era el punto. Pero volvemos a lo mismo. Si usted está hablando del arca, aléjese del arca. Aquí hablan del Mishkan, entonces se refieren a solo la tienda. La tienda era tan apartada que ya había habido mucha muerte por la pureza de la tienda y la impureza de los impíos. Entonces, si un impío se acercaba a la pureza lo consumía, terminaba muriendo. Como la escritura dice que ¿quién puede estar de pie ante el fuego consumidor? Solo cuando nos hacemos uno con él, nos volvemos como el fuego y así no nos quema. Somos uno con él, como el fuego consumidor, que se manifiesta el último, Yahushua siendo el agua de vida. Sí. Como diciendo, decir, ¿para qué es tan puro ese Mishkan? ¿No es que nos está matando? Y es a través del Mishkan que se pueden volver puros, es que se pueden purificar. Entonces es a través de Yahushua que nos purificamos. Pero es aquí como si estuvieran quejando, ay no, es que Yahushua es muy puro, muy apartado. Son ellos los que tienen que buscar purificarse para que no mueran al acercarse. Exacto. Que eso es lo que hay que hacer para acercarnos a Yahushua. Sí, como el oro que pasa por fuego y se hace más puro. Sí, por eso el oro representa a los pocos. Ahora estaba hablando del fuego por el hecho de que Yahushua dijo que somos inmersos en espíritu y en fuego a través del primero y el último. Entonces, al ser inmerso en fuego, ya el fuego no nos va a dañar, pero a los impíos sí, porque no fueron inmersos en el fuego o en la prueba que trae Yahweh a través del último. Y por ende, cuando se presenten ante el fuego van a ser quemados. En el caso nuestro, otra forma de decirlo es, nos vestimos de Yahushua, entonces ya no nos cae la acusación. Pero cuando uno se presenta sin la vestidura de Yahushua, el pecado lo va a consumir. Exacto. Sí, en lo que respecta a Caifás, se acabó el sacerdocio levita.
ahora empieza el sacerdocio de Melquisedec. Por eso rasgó las vestiduras. Y en lo que respecta al velo, se rasgó para que pudiese entrar el pueblo al templo, espiritualmente hablando, para que pudiesen entrar a Mashiach, que es el templo. Exacto, y también para poder ver adentro, o sea, para poder entender la profundidad de los cielos, en sí, lo que Yahushua nos vino a traer o a revelar. Entonces decía, es que estamos condenados a morir. Y dice aquí, pues al mínimo descuido moriremos. Ellos tenían permitido entrar al patio de la tienda, pero no a la tienda misma. Su temor era que si alguien daba un paso de más y entraba allí, estaba condenado a morir. Ese era un comentario, sí, disculpe. Ponen aquí la interpretación de esto de cualquiera que se acerca. Nosotros somos incapaces de ser cuidadosos, de ser suficientemente cuidadosos con respecto a esto. Todos estamos permitidos entrar al patio de la tienda de reunión. Y cualquiera que se acerque más que sus compañeros y entra a la tienda, morirá. Que vuelvo y repito, pero si ellos ya saben que podían entrar solo al patio, ¿por qué alguno se acercaría tanto? Si ya saben. Es como quieren permiso a entrar sin tener que purificarse, y no es así como funciona. ¿Estamos destinados a morir? Dice por acá, como dando a entender, quizá hemos sido echados a la muerte. Sí. Entonces, muy particular me parece, Yahweh está haciendo ahí ese milagro para que dejen de morir. Y la primera queja es, ¿nos vamos a morir todos o qué? Y eso es parte de la muestra de que tienen un velo y no logran comprender lo que Yahweh hace, lo que Yahweh revela, lo que Yahweh quiere. Por ese velo ven lo contrario. A poder entrar, no, los levitas, en este caso eran los levitas, porque ya los primogénitos por el becerro de oro no tenían permiso. Eso era básicamente el problema. Entonces Yahweh le dio de trabajo a los levitas cuidar que nadie se acercara. Los levitas tenían que estar ahí. ¿Usted para dónde va? No entre aquí porque se muere. Lo cual, o sea, como si fueran chiquitos. O sea, y de ahí lo que hace la carne, el descuido de la carne, o de la gente que dice, uy, me acerqué hasta aquí, entonces quiere decir que tal vez me puedo acercar hasta allá. ¿Verdad? Le dan la mano y quieren agarrar el codo. Más o menos. Fijo, buen punto. La tentación de, ay, pero ¿qué es lo que estará allá adentro? Yo quiero ir a ver. Sí, exacto, muy buen punto. De fijo el enemigo llegaba con una tentación inmensa. Entre. Tienen pan y todo, calentico. Dice aquí, ¿qué diferencia hay en relación a la tienda? El primer velo, lugar apartado, el segundo velo, lugar purísimo. En relación a la tienda, ¿con qué? ¿Se refiere con el templo? O sea, la tienda era el templo en el desierto. Antes de que el templo fuera construido con piedras, era una tienda que tenía las mismas separaciones que después se dieron en el templo. Ahora, el primero y segundo velo era el velo que estaba a la entrada del, o sea, por si algo, el templo o el Mishkan también, pero voy a hablar del templo. Era el patio donde estaba el altar, un altar, el mar de bronce. Después se entraba al templo a través de dos columnas, Yaquín y Boaz, primero y último, y que representan las piernas también, puesto que el templo es el cuerpo. A través de dos columnas se entraba al templo, y en el templo, en la entrada, había una cortina, o el primer velo. Al entrar al lugar puro, ese es el templo, había un lugar al puro final, que era el lugar purísimo, que viene siendo como patio, que es como lo que llaman cochera, ¿verdad? O el patio de adelante. Después venía la entrada a la casa, es el templo o lugar puro. Y en lo más profundo se entraba al templo, que es como entrar a la casa, era la casa de Yahweh. Por eso había la mesa donde se comía el lejem de la proposición. Y estaba la menorá, que representa, ¿verdad?, la luz que alumbra la casa. Y después estaba el cuarto más profundo, que representa la alcoba nupcial, que tenía otro velo. Entonces, el velo a la entrada del templo y un velo a la entrada del lugar purísimo, primero y último. Normalmente en el cristianismo se suele pensar que fue el velo del lugar purísimo el que se rompió con la muerte de Yahushua, porque malinterpretan unos versos de Paulus.
Pero en Mateo vemos que el templo, cuando Yahushua murió, se pudo ver desde donde estaban viendo a Mashiach, se pudo ver cuando se rompió el velo en el templo. Entonces no podía ser el velo interior, tuvo que ser el velo exterior para que lo pudiesen ver desde afuera. ¿Está claro? Entonces se rompió el velo con Mashiach y después se rompe el segundo velo con el último. Heilel y Azazel. Samael es representado por el velo de Moshe en el rostro. Entonces primero está el velo del rostro, que es la carne, la interpretación de la letra. Después viene el velo que está en la entrada del templo, que es Lucifer, la interpretación, doctrinas de demonios o ángeles caídos. Y después viene el velo que es Azazel, que se rompe con el último. Por eso es que Yahushua es el sumo sacerdote. Bueno, no solo por eso, pero Yahushua, siendo el sumo sacerdote, es el que entra en Yom Kippur hasta el lugar purísimo. Entonces Yahushua entra al lugar purísimo con la sangre del becerro y el macho cabrío, que ahora sería su sangre, mezclada con la sangre del último. El sumo sacerdote en Yom Kippur tenía que mezclar en una olla, en un recipiente, tenía que mezclar la sangre del macho cabrío con la sangre del becerro, y la tenían que mover para que no se coagulara. Entonces entraba con la sangre de ambos mezclada, porque representa cuando matan al último. En Yom Kippur se unen el primero y el último, y por eso entraba al lugar purísimo. Por eso es que el velo segundo se rompe con la muerte del último. Cuando matan al becerro, el sumo sacerdote entraba al lugar purísimo. Por eso con la muerte del último se abre la entrada al lugar purísimo. Por si algo, cada velo tenía un nombre diferente, por si algo. Pero sí habían dos velos. Y en sí, repito, tres si contamos a el velo de Moshe. Porque recuerde que el macho cabrío representa a Yahushua. Exacto, el macho cabrío que se sacrificaba para Yahweh, el otro se dejaba libre para Azazel, que es el Barrabás. Entonces se sacrificaba un macho cabrío, un becerro y un carnero, pero el carnero era una ofrenda de Shelamim. Entonces era la del becerro y la del macho cabrío que se mezclaba, que representan primero y último, macho cabrío y becerro. Se hace, sí, exacto, buen punto. O sea, en Levítico vemos que se hace una separación del macho cabrío y del becerro y carnero. Entonces se pensaría que era la sangre del carnero y becerro la que se mezclaba, pero no. Esa separación se hace porque primero vino Yahushua, el macho cabrío, y después vienen los dos testigos. Pero se agarra la sangre del último y se mezcla con el sacrificio del primero, y se llevaba al lugar purísimo. El velo de Moshe, como vimos en Corintios, lo quita Yahushua. Pero lo quita Yahushua porque uno muere a uno mismo, lo que veíamos ahora. Entonces, como he explicado, el velo de Moshe representa el velo de la carne, el interpretar por la letra, el dejarse llevar por los deseos o engañarse por el corazón, la inclinación al mal. Ese es el velo de Moshe, lo que representa. Se quita con Yahushua porque uno muere a uno mismo. Pero los que no mueren a sí mismos siguen con el velo de Moshe, y se les quita hasta que mueren literalmente y se les da un cuerpo nuevo, sin velo.